Buenas, hoy vamos a hablar sobre el nuevo Aston Martin Valhalla, que parece que ya tenemos fotos más o menos definitivas de la versión de producción. Puede que todavía cambien algo, porque ya sabemos que Aston Martin van desarrollando sus coches durante mucho tiempo y al final van cambiando cosillas, pero bueno, parece que ya tenemos bastante de producción aquí. Y vamos a ver qué es todo lo que ha cambiado, porque la verdad es que ha cambiado bastante desde el concept que nos presentaron originalmente. De primeras quería recordar cómo era el concept que nos mostraron y ciertas cosillas que a mí personalmente me molaban bastante, pero que no se han podido ver en el de producción. Lo que pasa es que, bueno, pues todo ello tiene su razón de ser. La primera y que más me molesta, porque esto ya sabéis que es una cruzada que tengo yo contra estas cosas, aunque entiendo que sí, que es un poco subjetivo, pero es una cosa que de verdad que me parece que no pega, es que aquí, en este coche, como podéis observar, tenemos una boca, una toma completamente despejada en la que se ven elementos de un alerón aquí e incluso unos pilares para soportarlo, que nos deja todo eso ahí con mucho aire, porque recordemos que este coche es una versión un poquito más ligera, un poquito descafeinada del Aston Martin Valkyrie. Entonces, de ahí que este coche sea muy para circuito todavía. Realmente es un poquito más usable que el Valkyrie, sí, un poquito menos extremo en cuanto a todo, será un poquito más barato, pero sigue teniendo mucho énfasis en el hecho de ser lo mejor posible para circuito. Entonces, ¿por qué narices en esta versión de producción me metes una parrilla que es con lamas como las parrillas clásicas de Aston Martin? Me parece que no pegan. No pega en este coche porque me parece que es todo bastante extremo y de repente me metes una parrilla que queda muy clásica. Y no es que no me guste este tipo de parrilla en un Aston Martin. De hecho, me parece que le da bastante clase, le da bastante sentido y le da un poco de coherencia con la historia de la marca. Pero me parece que en estos coches que son tan de circuito y que tienen unos elementos tan extremos y tan radicales, no debería llevar este tipo de elementos que tienden un poquito más hacia algo de lujo. Me parece que no casan muy bien y bueno, en este caso me parece que encaja un poquito mejor que lo que hicieron en el Vantage, pero bueno, sigue sin encantarme. Y el otro punto que me parece que ha perdido un poquito es este de aquí, esta zona de aquí, porque si nos vamos a lo que veíamos en el concept, veíamos una zona mucho más esculpida aquí, muy agresiva, y teníamos aquí un aletín que tiraba otra vez para atrás, que sí que es verdad que no tenía mucha coherencia con el diseño, con lo demás, y este nuevo tiene un poquito más de coherencia, pero nos dejaba una forma más apuntada hacia adelante con todo este gesto aquí que quedaba mucho más limpio todo. Digamos que era un poquito más sencillo, un poquito más fácil de ver y más extremo a la vez. También esta forma que tenemos aquí dejaba una superficie muy limpia ahí, y es algo que lamentablemente no vemos de esa forma aquí. Primero porque han decidido meter aquí un grosor en esta aleta que no me parece que fuera necesario, pero bueno, han decidido hacerlo así y tampoco podemos criticarlo mucho. Lo único que sí que me parece que podría haber estado un pelín mejor rematado quizá es que el radio de esa aleta va recto aquí y luego se pinza un poco y me pierde un poquito de dinamismo quizá. O sea, si hubiera sido de aquí un poquito más grueso a más fino, un poquito más exagerado, esto como que me habría quedado todo un pelín más dinámico, pero es ponernos muy picajosos. Y el hecho de que esta zona negra de aquí ya no tenga esa fluidez aquí, esa superficie tan sencilla, y nos deje dos superficies mucho más distintas, y esa que tira un poquito para abajo cuando esta también no es exactamente igual, eso no me termina de encajar mucho, pero daos cuenta de que eso es para dejar más espacio en la cabina. Un poco lógico, ¿no? O sea, al final todo esto tiene un poquito más de sentido en un coche de producción. Vemos que, bueno, pues eso, tiene su razón de ser. También este corte aquí, que es típico de Aston Martin, y esta forma de rematar aquí, que si bien no me parece tan fluido como el hecho de hacerlo todo conjunto aquí, de venir por aquí y meter la forma esa, me parecía que quedaba un poquito más unido, un poquito más cohesionado, un poquito más limpio también. Esto tiene su razón de ser a nivel aerodinámico, y es que estás liberando aire del paso de rueda delantero. Entonces, pues
tiene su razón de ser. Todos estos cambios no son cambios porque sí, no son cambios que digamos, ¡guau! Lo han estropeado, se lo han cargado y porque sí, porque no les ha apetecido. No, no es porque no les ha apetecido. Todo esto tiene su razón técnica y su razón de ser. Y aún así siguen manteniendo cosillas que sinceramente me molan mucho, como el hecho de que esta línea aquí se eleva un poquito y es la que nos da esta otra de aquí. Esta del splitter delantero nos da también esta línea de aquí. Todo digamos que tiene bastante coherencia y lo han mantenido de una forma bastante buena, sinceramente. O sea, he de decir que estos coches no es fácil llevarlos a producción tal y como eran en el concept, porque al final son cosas muy extremas y digamos que este coche como que han visto que algo tan extremo quizá se solapaba un poquito con el Valkyrie y pues no necesitaban algo de esa forma. Otra cosa que han cambiado es los faros delanteros, que han metido unos faros delanteros muy redondeaditos, muchísimo más grandes que los del Concept. Y es verdad que en el Concept quizás se quedaban un poquito cómicamente pequeños, ¿vale? Y entonces aquí han decidido hacerlo mucho más grande. A mí me habría gustado, personalmente, esto ya, o sea, ya esto es cuestión de gustos, algo que fuera una cosa intermedia en cuanto a tamaño y que quizá tuviera un poquito más de forma, un pelín más geométrica, no muchísimo más, pero un pelín, que tuviera un poco más de agresividad, un poquito más de cabreo, porque esto se me queda un pelín blando, un pelín. Pero esto, ya os digo, es cuestión de gustos, no podemos decir que esto esté mal, ni muchísimo menos. Si nos vamos a la trasera, vemos cómo se sigue viendo este reflejo aquí en Z, que mola muchísimo. La verdad es que esas cosas a nivel de diseño están muy chulas y vemos como la parte de la trasera, todo el difusor se ha hecho un poco más de producción. Tenemos esta parte central que sobresale bastante y que me parece que eso es un poquito por reglamento en Estados Unidos, en América en general, que tienen este reglamento de tener ahí un paragolpes bastante saliente para protección y no sé qué. No soy yo muy fan, pero tenemos el difusor ahora que se ha dividido en dos canales bastante más diferenciados. Si nos vamos a lo que era el concept, vemos que simplemente eran dos canales, pero quedaban mucho más unidos al centro y quedaba muchísimo más extremo. Y en esta versión pues tenemos algo mucho más de producción. Además vemos que han hecho algo como hicieron con el Valkyrie AMR Pro, que es el hecho de dejar un poquito más pequeño el canal y meter esta parte de aquí, porque se abre mucho aerodinámicamente esto y no es fácil controlar el flujo. Para este coche, que se supone que tiene que ser un poquito más usable que el Valkyrie, sería mejor que toda esa carga aerodinámica sea un poquito más constante, aunque no sea tan alta como la máxima que podrían conseguir si hicieran un túnel así de grande. Lo que pasa es que, ya os digo, esto sería mucho más complicado de mantener estable en el coche, a diferencias de alturas o si se mete una racha de aire o algo así, sería mucho más complicado de conducir. De esta forma conseguimos algo que es un poquito más estable y tiene un poquito más de sentido. Una cosilla que no me encanta es cómo han continuado esta forma aquí y le han metido aquí para bordear un poquito el piloto trasero, y me gustaba más sin ello en el concept porque me parecía que quedaba un pelín más limpio todo esto. Me parecía que respetaba un poquito más la horizontalidad y se veía un poquito más ancho el coche, un poquito más sencillo también, que a mí me gusta que se vean limpios. Pero hay un elemento que quizá no vaya por esa limpieza, si nos vamos aquí lo vamos a ver en comparación, y es esta línea de branquias que han metido aquí y que la verdad es que me parece que consigue separar muy bien este techo flotante que han dejado, porque al final es otro material distinto, y entonces el hecho de hacer el techo flotante y separarlo aquí con estas branquias me mola bastante y indica visualmente que el motor está ahí y que es un motor térmico, que bueno, también lo vemos por los escapes aquí, está claro, pero de esta forma como que lo marcamos un poquito más visualmente y es algo que tiene coherencia, entonces me parece que queda bien. Además, si recordamos el interior de este coche, que esto es del concept, ¿vale? Pero no han sacado fotos de producción, entonces pues nos basamos en esto. Teníamos esta línea aquí también de branquias, de aletines, que tienen coherencia con esa que veíamos en la trasera. Entonces como que todo tiene ahora, está todo más cerrado, tiene todo mucho más sentido, ¿no? Además, este interior, he de decir que es uno de los interiores que más me gustan de coche, me parece increíblemente chulo. Me parece muy bonito, limpiando de elementos que no son necesarios, porque si os dais cuenta esas branquias decís, bueno, pues podría recargar un poquito el diseño, todo esto, pero es que esos son los aireadores, daos cuenta, no hay aireadores aparte de eso. Y vemos que bajan por aquí y también nos dan aireadores por la puerta, es que
es un diseño que me parece todo muy coherente. Además, ¿qué pensaron aquí la gente de Aston Martin? Que no sé si se atreverán esto a ofrecerlo en la realidad, porque es un poco polémico. El hecho de que puedas poner aquí tu móvil y sea el móvil el que te dé una pantalla extra, porque todo el mundo va con el móvil y nunca sabe dónde dejar el móvil en el coche. Normalmente se lleva en el bolsillo o se deja ahí cargando en un cargador inalámbrico, que esto podría ser un cargador inalámbrico, pero tiene sentido que tu propio móvil actúe como pantalla extra del coche, ¿no? Y yo creo que tiene bastante coherencia y es un peso que nos ahorramos en el coche. Lo que pasa es que, como digo, no sé si la gente estará preparada para, en un coche de tan alta gama, el hecho de tener que aportar tú la pantalla y que no te venga de serie. Entonces, pues bueno, de esto ya veremos a ver en qué acaba, pero a mí personalmente me parece una idea muy buena, porque al fin y al cabo es una pantalla que va a ser lo suficientemente grande, porque no necesitamos ahí un pantallote gigante en un coche de estos precisamente, y va a estar continuamente actualizado. Entonces, no es como una pantalla de un coche que se va a quedar desactualizada cuando se quede desactualizada y ahí se nos ha quedado. La tecnología en los móviles va a seguir avanzando y esto pues va a ir a mejor. Entonces, pues oye, me parece que esto tiene bastante sentido a nivel de idea. Además, también me mola muchísimo esta pantallita tan fina, tan pequeñita, tan elegante que le han metido aquí y el toque de, si os dais cuenta, todo tiene colores muy técnicos y las zonas que se tocan, como el tirador o el volante, tienen un cuero de color camel que le da un toque de calidez. Me parece que este interior tiene muchísimo sentido y que todos los detallitos los han pensado muy bien, de verdad. O sea, me parece que chapó porque muy bien, de verdad, muy bien. Todo está muy bien pensado. Y bueno, hasta aquí este Valhalla de producción, que sí, es verdad, quizá no mola tanto como el que vimos en el concept, pero a su vez yo creo que han conseguido otra serie de cosas que, bueno, quitando la parrilla, que de verdad que no me parece que le vaya bien una parrilla de estas, ya lo dije en el vídeo del Vantage y lo digo aquí otra vez, no me parece que tenga sentido aquí. Quitando eso, me parece que han conseguido un coche con bastante coherencia y ya os digo, a ver en qué queda el interior del coche de producción, pero si se parece algo al del concept, me parece que va a ser un interior muy chulo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.